La agencia S&P rebaja la calificación crediticia de Perú a BBB- debido a la incertidumbre política en el país. ¿Cómo afecta a los ciudadanos y a las inversiones en el país? Lo analizamos. Y para hablar sobre este tema, saludamos y damos la bienvenida a Augusto Álvarez Rodríguez, economista y profesor de la Universidad del Pacífico, quien se encuentra en Lima, Perú. Gracias por estar con nosotros. Perú viene atravesando una crisis política desde hace varios años, con varios presidentes. También hemos visto que el Congreso tiene un rol importante, pero hasta ahora siempre se decía que, a pesar de todos los problemas políticos, la economía se mantenía a salvo o no era impactada. Ahora vemos esta nueva calificación. ¿Finalmente la economía está impactando en la economía peruana? Sin la menor duda que la política está ya haciendo estragos en la economía y en el clima de negocios y en la generación de oportunidades para la gente. Lo que ya tenemos son varios años de inestabilidad política y un indicador correcto de eso es que hemos tenido a siete presidentes en 9 años. Algo que debía haber ocurrido en 3 décadas, pues ha ocurrido en un lapso muy pequeño y eso tiene un impacto evidente en la marcha económica del país y se está sintiendo de muchas maneras, pero un indicador de eso es justamente la rebaja de la calificación que S&P emitió la semana pasada. ¿Y eso qué impacto tiene en la economía del país y puntualmente en el sector bancario y en las instituciones en las cuales también ha modificado las calificaciones? Sin duda, un primer impacto y va a ser, y ya se estaba haciendo sentir, es que el costo de financiamiento del país y de las empresas ha aumentado y por tanto, al tener un costo de financiamiento más alto, eso tiene un evidente impacto en la marcha económica porque va a generar aumento de precios, menor acceso a recursos que antes eran más baratos para poder seguir creciendo. Y en los bancos puntualmente a los cuales se les ha rebajado la calificación, ¿cómo los impacta a ellos este punto? Porque por un lado tenemos la calificación del país en general y después puntualmente de estas entidades. Sí, ahí hay lo que hay que tener en cuenta es que tradicionalmente las empresas de un país no suelen tener una mejor calificación que el país en su conjunto. Y automáticamente, como consecuencia de la rebaja que se ha producido en el caso del país, eso tiene un impacto inmediatamente en varios grupos bancarios, en varios grupos empresariales. Y es lo que se está haciendo sentir. Pero no quisiera exagerar las cosas. El impacto de esta rebaja se va a hacer sentir si es que esto continúa y no va a tener un directo impacto muy profundo en el muy corto plazo. Lo que sí es evidente es que el Perú está en una trayectoria que se va degradando, digamos, la perspectiva del país y es consecuencia de esta inestabilidad política porque los fundamentos económicos son los mismos y están muy bien puestos. Lo que ocurre es que la inestabilidad política te impide poder crecer porque hay un gobierno que es tremendamente débil y hay un Congreso que se dedica a socavar las bases de un manejo económico racional. Y eso es lo que está afectando las posibilidades de crecimiento. Y cuando hay menos crecimiento, hay menos oportunidades para las personas, para las familias. Y eso es consecuencia directamente de que la inversión se ha retraído en los últimos 3, 4 años de manera considerable. Quería preguntarle justamente sobre eso. ¿Cómo impacta esto en las pequeñas y medianas empresas? Porque hasta ahora hablamos de los bancos y demás. Ahora, esta situación, esta rebaja puntual de calificaciones y también toda esta inestabilidad que usted nos cuenta que hay en el país, ¿cómo impacta a las pequeñas y medianas empresas, a los cuentapropistas? Pues no los impacta tan directamente, pero sí impacta en el clima general de negocios que hay en el país. Y esto ocurre que esta rebaja en la calificación es consecuencia, como te decía Iván, de una menor inversión, pero también de otros elementos que están en la arena política. La inseguridad es creciente. Y hoy en día el Perú, en términos de negocios, es un lugar donde la extorsión a negocios pues es muy frecuente a las más grandes empresas, pero a las más pequeñas, es aquellas a las cuales les produce un daño mayor. Y lo que todo está configurando es un escenario en el cual hace una década el Perú tenía las posibilidades de prever o ilusionarse con crecimientos de la economía de 6, 7, 5% cada año. Hoy día, en el mejor de los casos, nuestra expectativa es de 2,5, 3%, y la explicación no está, insisto, en los fundamentos económicos del país,
y no en los aspectos políticos de un gobierno muy débil y una perspectiva electoral del año 2026 o antes, si es que se cae la presidencia, que no creo que es lo más probable, pero no se puede descartar eso, que eso tenga una incertidumbre grande. Y es eso, es la política la que está afectando a la economía y la que está afectando a las familias peruanas. Y en medio de todo esto, el Ministerio de Economía, que es parte de la política y parte de la economía, proyecta crecimiento de la economía de Perú. ¿Cómo tenemos que ver estas proyecciones del Ministerio de Economía? Dentro del juego político, de lo que nos venía comentando, ¿cuáles son las perspectivas que se ven para Perú en los próximos meses? Pues este año la economía peruana debe estar creciendo al 2.8%, quizá al 3%, pero lo que hay que tener en cuenta es que hay un efecto de rebote muy importante, porque el año pasado la economía peruana decreció en 0.55% por primera vez en 2 décadas. Entonces simplemente estamos en una etapa de rebote económico y va a tener ese rebote que ir sorteando las dificultades que te establece el panorama político, donde hay un Congreso que está absolutamente desbocado, dando medidas que buscan erosionar la consistencia básica que requiere un manejo económico, y un gobierno tremendamente débil que sabe que requiere del Congreso para poder durar en el tiempo y parece cada vez, lamentablemente, más dispuesto a hacerle caso en todo lo que diga el Congreso. ¿Para qué? Para que no se molesten los parlamentarios y poder durar en el tiempo. Hablábamos recién de inversiones y quería preguntarle qué pasa con China. ¿Qué rol tiene China en la economía peruana, en inversiones y demás? Pues China es un inversionista muy importante hoy en día en el Perú y está llevando a cabo una inversión estupenda, muy grande, de alrededor de 5.000 millones de dólares en un puerto en la zona a unos 400 kilómetros al norte de Lima, que es un puerto importante. Además, China está muy fuerte en todo lo que es el área eléctrica y en minería. China es hoy en día un jugador muy importante y de hecho el puerto que te estoy comentando pues va a ser inaugurado previsiblemente por Xi Jinping cuando venga la reunión de APEC que se va a realizar en Lima en noviembre de este año. Y por último te pregunto, consejos para el ciudadano de a pie, para el peruano de a pie que está viendo estas noticias, que ve lo que pasa con su economía y con la política de su país. ¿Qué consejo le podemos dar al ciudadano de pie teniendo en cuenta su bolsillo, sus inversiones? Pues mira, Iván, el consejo para los ciudadanos de a pie es el mismo que diría para las grandes empresas. Estamos en tiempos complicados, pero créeme que no tengo la menor duda de que el Perú va a salir adelante. Hemos salido de peores situaciones en las últimas 2, 3 décadas y lo que ocurra es que aquel ciudadano que, por ejemplo, deje de invertir en un pequeño negocio que estaba pensando poner un restaurante o algo así, lo que va a ocurrir es que su competidor se lo va a acabar comiendo. El Perú sigue siendo un país con enormes posibilidades y aquellos que crean que todo se va a acabar y que es momento de tirarse atrás, pues le va a ir mal porque simplemente le van a dejar la mesa servida a los competidores. El Perú tiene hoy día problemas complicados, pero hemos salido de peores situaciones en el pasado y no tengo duda que eso va a ocurrir. Augusto, gracias por estar con nosotros. Era Augusto Álvarez Rodríguez, economista y profesor de la Universidad del Pacífico, que ha estado con nosotros aquí en CNN Dinero. Gracias. Adiós, Iván. Gracias.